En este capítulo contiene, hermanos, los pilares fundamentales de la doctrina y de la ética, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia de Dios. Dios desea que nosotros seamos fieles guardadores de su palabra, de su doctrina, de su enseñanza, y que seamos éticos, o sea, que seamos fieles, que seamos formales, que no dudemos en ningún momento, aunque, como dice el Salmo de los Salmos, aunque la tierra tiemble, aunque andemos en valles de sombra o de muerte, no debemos temer mal alguno, porque la promesa de Dios es que Él estará con nosotros. ¿Cómo se va a despertar en nosotros la fe? ¿Cómo se va a incrementar en nosotros en la fe? Solo cuando vemos cómo la mano de Dios se mueve en favor nuestro, cuando no nos está yendo bien, cuando la estamos pasando mal, y vemos cómo Dios se manifiesta en nosotros, y no nos queda más que glorificar y bendecir su nombre. Por eso Moisés enseña, hermanos, Moisés enseñó solo lo que Dios le había mandado. Esto que leímos es lo que Dios mandó. Y la obligación de Moisés era solamente enseñar lo que Dios le había mandado, como es la obligación de todos los ministros de Cristo. Han de enseñar a la iglesia solamente lo que ha mandado Dios, porque el éxito de la iglesia no está en recibir mandamientos de hombres. El éxito de la iglesia está en recibir, escuchar, obedecer y poner en práctica, hermanos, los mandamientos de Dios. Y el Señor le manda a Moisés que enseñe, como Jesucristo cuando estaba en el monte de los olivos, ya para partir, para ascender al cielo. Allí en el capítulo 28, versículo 20 de Mateo, le dice a sus discípulos, enseñándoles a que guarden mi palabra, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La confianza de nosotros los ministros que Dios nos ha puesto como pastores es enseñar los mandamientos de Dios, solo los mandamientos de Dios. No enseñar lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo pienso que saldría bien. No, lo que Dios quiere. Y le dice Moisés al pueblo, para que temas a Jehová tu Dios y guarde todos sus mandamientos. Entonces Dios quiere que la iglesia sea una iglesia ¿qué? Temerosa. ¿Qué es ser temeroso, hermanos? Creo que no necesita mucha explicación esto. No vamos a tenerle miedo a lo que estamos viviendo ahorita. Hoy estamos viviendo una crisis nacional. El gasolinazo. Y luego no, pues los que no tenemos carro, dice, bueno, pues que nos importa que
Pues sí debe importarnos, porque no solamente va a subir la gasolina, van a subir ¿qué? Todos los precios de todos los artículos de primera, segunda y tercera necesidad. Pero nosotros debemos temer, porque tenemos a un Señor, a un Dios, que es el dueño del oro y la plata. Él es el que de alguna manera, hermanos, nos va a ayudar. Si Él está con nosotros, dice su palabra, no tenemos por qué temer. A lo que le debemos temer, hermanos, a lo que le debemos temer no es a Dios, no es a los precios altos, no le debemos temer a las situaciones que hay. Estamos viviendo aquí en Guerrero, en muchos estados. Debemos temerle al pecado, a ese debemos temerle. Y cuando se presente el pecado, tengamos que hacer lo que dice Santiago: resistir. ¿Resistir a quién? Al diablo, porque es el padre del pecado, el autor del pecado, el que nos hace las propuestas, el que nos induce. Cuando venga para proponernos algo, lo vamos a resistir, vamos a tenerle miedo, porque sus consejos son para que hagamos lo incorrecto. Por eso dice aquí: para que temas a Jehová tu Dios y no le des oído al enemigo, y guardes sus estatutos y mandamientos. Hay en el Antiguo Testamento 613 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento, hermanos? 613 mandamientos. Es que cuidemos, hermanos, cuidemos nuestra vida. Dice que los mandamientos no son mandamientos de Moisés, porque aquí dice que yo te mando que los guardes tú, y los guarde tu hijo, y los guarde el hijo de tu hijo. O sea, los mandamientos son para nosotros, para nuestros hijos, y ¿para quién? Para nuestros nietos. Si lo hacemos nosotros esto, dice que tenemos que guardarlos todos los días de nuestra vida, para que nuestros días sean prolongados. Dios quiere que seamos testigos de conocer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. Es una bendición conocer la cuarta generación. O sea que Dios quiere que vivas hasta ¿cuántos años? Muchos años. Pero todo va a depender de ¿qué? De tu temor, de tu reverencia, de tu deseo de estar con Dios. Porque Él dijo: separado de mí, nada. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida eterna. Y para que nuestros días se alarguen, debemos estar cerca de Él, porque Él genera eternidad, porque Él vive en eternidad. Y si queremos nosotros largos días,
Debemos ser temerosos y guardadores de los mandamientos de Dios. Guardando los mandamientos de Dios es una evidencia de que estamos cerca de Dios. Y Él quiere que nuestros días sean prolongados. A veces cuando vamos a terminar el año, un año más, decimos a ver si alcanzo el otro. No digamos eso. Vamos a vivir con seguridad. Porque Dios está con nosotros, hermanos. Moisés se esforzó, hermanos. Dice que el objetivo de la enseñanza era que guardaran los mandamientos de Dios. El versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y mandamientos que yo te mando. No nos está pidiendo, no le estaba pidiendo al pueblo de Israel parecer, o si quería. Dios estaba ¿qué? Dando una orden al pueblo de Israel a que guardara sus mandamientos. Dios, hermanos, si queremos contar con los beneficios y la ayuda de Dios, no nos está pidiendo parecer el Señor si queremos o no queremos. Él dice: los mandamientos que te mando hoy. O sea que son ¿qué? Una orden a que seamos temerosos, hermanos. Y ser temeroso de Dios es algo hermoso, porque ser temeroso es ser fieles. Ser temeroso de Dios es ser perfecto. Ser temeroso de Dios es ser recto, como Job era un hombre que recto y perfecto, porque era ¿qué? Un hombre temeroso de Dios. Job se esforzaba por agradar a Dios, y él velaba por la seguridad de sus hijos. Cuando hacían sus fiestas, sus hijos, y él sabía que en esas fiestas había desorden, había pecado, y él decía: por si mis hijos ofendieron a Dios. Él se levantaba de mañana para ofrecer a Dios sacrificio. O sea que velaba por la seguridad de sus hijos, hermanos. Y no obstante a eso, aquí era un hombre temeroso, aquí era un hombre cuidadoso de la vida espiritual de sus hijos. ¿Qué sucedió, hermano? Pero no importa. Para Job no le importó no que Jehová no cumpliera su palabra. Eso no le interesó. Lo que a Job le interesaba es que él no le fallara a Dios. Y él no le falló a Dios. Y Dios no nos falla a nosotros, sino nos prueba. Así que cuando la situación sea difícil, Dios no te falla. Dios te ¿qué? Te está probando, porque quiere darte una bendición más grande, hermanos. También dice que Moisés se esforzó en que la mente y el corazón de los hijos de Israel fueran fieles, leales al Dios que los sacó de la esclavitud y los hizo su heredad y una nación santa. Él les enseñaba. Él no les falló. Y Dios tampoco falló al pueblo de Israel. Dios cuidó por 40 años al pueblo de Israel. Y Dios lo prometió meterlo a una tierra que fluía leche y miel. Y Dios cumplió. Sí cumplió. ¿A quiénes le cumplió?
a los fieles, a los temerosos. Dios no le cumple a los infieles. Mire, hermano, si quieres vivir una vida fiel a Dios, vívela. Y si quieres vivir una vida infiel, vívela. Dios le cumple su palabra a los fieles. Porque mire, todo el pueblo de Israel gozó de la nube, de la sombra y de la luz. Todo el pueblo gozó del maná del cielo. Todo el pueblo gozó de la carne de codornices. Todo el pueblo gozó, hermanos, del agua de la peña. Todo el pueblo gozó de que durante 40 años sus ropas no se pusieran viejas y se acabaran, y que su calzado no se terminara. No se enfermaron los fieles. Dios cumplió su palabra con todos, pero solo los fieles, hermano, solo los fieles, dice el hermano, ahí está señalando, solo los fieles reciben la bendición. Los que reciben la enseñanza la aprenden y la ponen en práctica, porque la iglesia recibe enseñanza de la palabra, la escuchan y no la ponen en práctica. Y cuando no se pone en práctica la palabra de Dios, hermanos, eso se llama infidelidad. Dios es fiel. Y Dios quiere, hermanos, que seamos fieles. Por eso Moisés se esforzó en que la mente y el corazón de los hijos de Israel fueran fieles y leales a Dios. Pero toda aquella generación que salió de Egipto se quedó en el desierto porque fueron infieles, rebeldes, incrédulos. Y la rebeldía, la incredulidad, la infidelidad, hermanos, nos trae muerte, separación de Dios. Todos quedaron sepultados en el desierto. Ninguno de los que salió, solamente 2 de toda la generación que salió, entraron a la tierra prometida. Fueron los que se conservaron, ¿qué? Fieles. ¿Usted quiere llegar a ver el año 2018? ¿Usted quiere saber quién va a ser su nuevo presidente de la República? ¿Sí o no? ¿Usted ya sabe quién es el presidente de la República hoy? Ya no lo quiere, ya lo critican, ya lo maldicen, ya quieren que se vaya, ¿verdad? Posiblemente no sea culpa de él, sea culpa de la iglesia que no busca a Dios y ora por sus gobernantes. Porque, hermanos, el mandamiento de la ley de Dios para que vivamos tiempos, hermanos, de refrigerio y de reposo, es que la iglesia dedique tiempo y ore por el rey, dice la palabra de Dios. Ore por los que están en eminencia o los que están gobernando. ¿Cuántas veces al día ora por su presidente de la República, hermano? En lugar de maldecirlo y decirle, echarle la culpa por el aumento de los precios y que ya no le alcanza su gasto, y en lugar de que esté pensando mal, nuestra obligación es bendecir a nuestros gobernantes, bendecir a nuestro presidente, bendecir a nuestro gobernador, a nuestro presidente municipal, hermanos, bendecirlo. ¿Para qué? Dice el Señor, para que veamos tiempos de refrigerio. Si vimos estos tiempos, hermanos, no es culpa de otra cosa más que de la iglesia, de nosotros, porque no oramos,
por nuestra ciudad. Sí, se gozan cuando cantan ese canto que canta el hermano morenito ese. Te pido la paz por mi ciudad. ¿Verdad que es bonito ese canto? Sí, ¿cuántas veces al día oramos por nuestra ciudad? ¿Cuántas veces a la semana oramos por nuestra ciudad y por nuestros gobernantes? En lugar de maldecirlos y echarles la culpa por lo que estamos viviendo, vamos a orar por ellos, hermanos. La iglesia tiene esa misión. Los pastores que nos reunimos los días lunes por la mañana, exactamente nos reunimos para orar por nuestros gobiernos, hermanos. No solo por la iglesia, por nuestro gobierno. Queremos vivir en paz. No queremos vivir esta situación tan difícil. Es que nos hace falta el temor de Dios en nuestro corazón, hermano, y vivir los mandamientos del Señor. Por eso Moisés dice que él se esforzó para que en la mente y en el corazón de los hijos de Israel fueran fieles y leales. Hermanos, ¿usted ha leído el Éxodo? El libro del Éxodo, el libro de Levíticos, el libro de los Números. ¿Cómo es el pueblo, hermanos? ¿Cómo es el pueblo? El pueblo es rebelde. Y es rebelde, hermano, contra Dios. Se rebelaba contra Dios, ¿sí o no? Se rebelaba contra Moisés. Y por poco, dice, por poco lo apedreaban a Moisés. Bueno, ¿qué les hacía a Moisés, hermano? ¿Qué más les hacía a Moisés? Porque oraba y por ellos, y porque iba y le hablaba a la peña y le decía que les diera agua, porque oraba a Dios para que no faltara maná del cielo. ¿Por cuál de los pecados o maldades que hacía Moisés el pueblo no lo creía, hermanos? ¿Por cuáles? Nada más lo hacía Moisés, ¿o sí? Y el pueblo, ¿qué quería? Le reclamaba. Pero él se esforzaba para que el pueblo fuera fiel y fuera fiel a Dios. ¿Qué importa que lo criticaran? Porque Dios había sido el que los había sacado de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántas plagas tuvo que hacer descender Dios sobre Egipto para que Faraón dejara ir al pueblo, hermano? 10 plagas. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande, hermano. Poderoso. Que debemos ser, ¿qué? Temerosos de Él. Obedientes de Él. Si queremos, ¿qué? Ser bendecidos. Mire lo que dice el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿A quién desea que le vaya mal? Nadie. ¿Usted quiere que le vaya bien este año? Busquemos a Dios. Y lo vamos a buscar de muchas maneras. Vamos a buscarlo leyendo su palabra. Porque solamente leyendo su palabra nos habla. Hace rato de la mañana, cuando llegué aquí, llega el hermano Omar y me dice: hermano, el Señor me habló. El Señor me habló. ¿Y sabe por qué le habló? ¿Sabe por qué le habló? No, porque leyó su palabra y a través de la palabra le habló. Si no se lee la palabra, ¿qué? Dios no habla. ¿Cuántos de ustedes no han oído la voz de Dios
Y como el pueblo de Israel son rebeldes. Y como pueblo de Israel le echan la culpa a Dios. Porque no leen la palabra de Dios. Debemos leerla. Para que nos vaya ¿qué? Bien. Debemos orar. Pero la iglesia no quiere orar. Porque solamente cuando oramos es cuando hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra, Dios nos habla. Y cuando doblamos las rodillas y oramos, nosotros le hablamos a Dios. Y somos muy escasos. Hay mezquindad en nosotros. No queremos darle el tiempo a Dios. Y no leemos su palabra, mucho menos doblamos la rodilla. Son dos formas que debemos nosotros buscar a Dios. Otra forma es asistiendo a los cultos, hermanos. Cosa que también la iglesia falla, no quiere. Otra forma, pero dice, hermano, es que a veces no tengo para el pasaje, hermano, es que estoy enfermo, hermano. ¿Cuántas excusas tenemos? Yo cuando no tengo para el pasaje, hermano, le digo a mi esposa, me voy a ir a pie. Mire, yo ya no puedo caminar, pero digo, me voy a las 3 y de aquí a las 5:30 ya llegué. Camino 100 metros y me siento. Camino 100 metros y me siento. Y dicen los pastores que me acompañan cuando vamos a alguna parte, te calculamos el tiempo, hermano. Mira, yo te calculamos, vas a caminar de aquí a allá y te vas a sentar, entonces vamos a llegar a tales horas a tal parte. Ya saben que yo camino y me siento. Le digo a mi esposa, voy caminando, pero yo voy a la casa del Señor, hermano. Porque aquí en la casa del Señor hay paz. Aquí en la casa del Señor está Él. Bueno, también está en su casa. También está en su trabajo. También está cuando va por el camino por ahí. Está Dios con usted. Dios está en su vida. Dios está con usted. Así dice el Señor. Yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días. Donde tú estés, Dios está ¿qué? Contigo. Cuida, sé temeroso, porque donde quiera que tú estás o yo estoy, Dios está contigo. Y si cometes una falta, Dios está presente. Si dices una mala palabra o una mala acción, un mal pensamiento, una actitud negativa, ahí está Dios, ¿o que no? Sí, Él es omnipresente. Nosotros decimos, Dios está en el cielo, Dios está en su trono. Sí es cierto, pero también Dios está ¿qué? Con nosotros. Todo el tiempo, hasta cuando estamos dormidos, Dios está con nosotros. Por eso la iglesia debe ser una iglesia que temerosa, buscadora de Dios. Nos conviene, hermanos, porque dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Mire, nos estamos quejando tanto de nuestro país, que no hay trabajo, que no hay esto. Es que somos flojos, hermanos. Pero nuestro país le pusieron a nuestro México el cuerno de la abundancia. ¿Cuántos sabían que nuestro país se llamaba el cuerno de la abundancia? Porque es un cuerno. Y en nuestro país la tierra es fértil. Hay muchas minas de oro. Hermano, aquí en Iguala está la mina más rica del mundo. La mina de oro más rica del mundo, aquí en Iguala. Y mire, guerrero, qué pobre estamos. ¿Por qué?
¿Sabe por qué? Porque no la sabemos explotar. Y se la dieron a unos extranjeros para que vinieran y qué, y la explotasen, y todo el oro se lo están qué, se lo están qué, llevando. Nuestra tierra, nuestro México es un país, es como el de Israel. Leche, fluye leche y qué. Pero ¿por qué nosotros ni tomamos leche ni comemos miel? ¿Por qué? Porque nos hace falta temor, hermano. No buscamos a Dios. Y cuando Dios nos bendice tantito, se nos queremos parar el cuello. Nos sentimos orgullosos y vanidosos. No. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos temerosos, humildes. La promesa del Señor es no nada más que comamos leche y miel, sino que se multipliquen nuestros días, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Mire, hermano, multiplicarnos es una maldición, ¿verdad? Para hoy es una maldición, porque se casa un joven y una señorita y dice, no, yo no quiero hijos, nomás uno o dos cuando más. Ya no quiero más. Y el mandamiento de Dios es que el diablo nos engaña y nos dice, no lo vas a poder mantener. Hay familias de 10 que tuvieron 10. Yo tengo un primo hermano ahí que su esposa chaparrita era un poco altito y se aventó 10. Hermanos, Jesucristo santo. Pero ahora viene como está de bien. Ya los hijos tan grandes y los ayudan. Si no lo ayuda uno, ¿lo ayuda quién? Si tienes un hijo, nada más uno o dos, y te salen que nunca se acercan a ti, te dan un peso. Dice mi mujer, ¿por qué no tuve más hijos? Tuvimos 4. ¿Por qué no tuvimos más? Es bendición, hermanos. No es maldición los hijos, son bendición. Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Y hoy la juventud, los matrimonios jóvenes no quieren que esa herencia de Dios. Por eso reciben maldición. Hay que recibir lo que Dios ha dado. Os multipliquéis, dice el Señor, y os daré largura de días. Si somos ¿qué? Temerosos. El Señor en el versículo 3 también nos dice que vamos a ser prósperos y nos vamos a multiplicar. Y solamente el Señor nos pone una condición. Lea el versículo 5. ¿Qué dice ahí? La condición es que ames ¿a quién? A Jehová. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? Amar es querer estar con la persona. Gracias. Amar es besar a la persona, ¿o no? Amar es abrazar a la persona. Amar es comer con la persona. Amar, hermanos, es querer vivir. Dice el hermano Mar, querer estar a solas con la persona. ¿O no es cierto? Cuando un matrimonio se mete a su recámara para estar solo, se multiplica, es bendecido. Si nosotros queremos ser bendecidos y multiplicarnos, hermanos,
vamos a meternos en nuestra recámara a solas con el amor de nuestros amores, que es Dios. Querer estar solo con Él, hablar con Él, hablarle al oído a Él. No el esposo o la esposa se acerca y le habla al oído a la esposa o al esposo, y la esposa empieza a llorar. Cuando le habla el esposo al oído a la esposa, empieza a llorar, se empieza a reír porque le gusta. Vamos a hablarle en secreto. Dice el Señor en su palabra que cuando nosotros oremos, queramos tener una intimidad con Dios, nos metamos a nuestra recámara, que cerremos la puerta, y ahí vamos a decirle a Dios. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Así como la esposa y el esposo se meten a su recámara para hacer el amor, así nos metemos nosotros a la recámara con Dios para decirle que le amamos. Le vamos a hablar en secreto, porque dice: y háblale a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Iglesia, si no recibimos de Dios bendición, es porque no le amamos, porque no le tememos, porque no le buscamos, porque hacemos lo que bien nos place, vivimos como queremos. No, ese no es el camino. El camino es que lo busquemos, que leamos su palabra, que doblemos las rodillas, que compartamos su palabra con otros, hermanos, que vengamos a la iglesia a adorarlo, y que así como en nuestra casa está Dios con nosotros, aquí también está Dios con nosotros, hermanos, y que Él quiere bendecirnos. Amén. Póngase de pie, venga por lo menos un momento al altar, y vamos a decirle a Dios que nos perdone por nuestro descuido, que queremos, hermanos, cumplir con esta condición de amar a Jehová, para que nuestra familia, para que nosotros seamos bendecidos, seamos gente de bien, que no nos haga falta, hermanos, nada.